Que Dios les bendiga en este día. Deseo con todo mi corazón de que el Señor bendiga y prospere su vida, bendiga y prospere su familia, su hogar, su fuente laboral, de que Dios se manifieste grandemente en cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de poder escuchar y compartir el mensaje que en esta noche, por la gracia y misericordia de Dios, voy a poder transmitir a través de este medio. Después de haber publicado una serie de talleres respecto a los rudimentos de todo nuevo creyente, de todo nuevo convertido a esta doctrina, a esta fe que nos une. Quiero compartir en este día una palabra que se encuentra en el libro del apóstol Pablo a los Colosenses, a la iglesia de Colosa, en el capítulo número 2, versículo número 8. Tiene como título Plenitud de vida en Cristo. Y me voy a centrar en el versículo número 8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Quiero poder llevar este tema, ya que en los tiempos que por misericordia de Dios nos ha correspondido a nosotros experimentar sobre este mundo, sobre este planeta, por decirlo de alguna manera, donde Dios nos, nos mandó, nos demandó, después de nuestro llamado, a pregonar y proclamar su palabra, a proclamar y pregonar su reino, y con bastante preocupación y a través de los distintos medios de comunicación. Regularmente también nosotros usamos estos medios de comunicación, pero a través de estos mismos medios de comunicación, que hoy día es la forma como se mueven muchas personas, mayoritariamente gente joven, y también hay adultos que se han ido incorporando, pero el bombardeo, particularmente con lo que tiene que ver con la fe, es tremendo. Y la cantidad de publicaciones que uno puede ir viendo, escuchando, es una cantidad tremenda. Hay muchas personas que se están dedicando a hablar acerca de la palabra, a hablar acerca de los últimos tiempos, a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la historia bíblica, la historia de Israel, y tantas situaciones que a través de estos medios de comunicación nos vamos informando. Y ahí es donde quiero yo hacer un, un signo de exclamación, porque muchas veces esta información que nos llega a través de estos medios es una información que no es fidedigna, no es una información que esté sustentada, basada en los fundamentos bíblicos, ni tampoco en la doctrina bíblica, sino que a veces son acomodados de una u otra forma, y mayormente en este tiempo. Y compartir esto, eh, creo que va a ser de bendición para cada uno de los que van a poder escuchar. Entonces, esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa a raíz de una información que él recibe de que estaban sucediendo cosas raras en aquella congregación. Entonces él hace la carta y le escribe a los colosenses y les dice: miren que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y en el tiempo que nos está tocando a nosotros poder vivir, poder, ¿no es cierto?, desarrollarnos como persona, como creyente,
como padre, como abuelo, como trabajadores, como estudiantes, eh, cada día nos damos más cuenta de la situación en la cual está viviendo el mundo que nos rodea, la sociedad en la cual estamos insertados cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver particularmente cómo el ser humano ha intentado por todos los medios, ha intentado de una u otra manera de que la sociedad en general aparte su mirada de Dios, aparte su mirada de Jesucristo, el Hijo de Dios, aparte su mirada de lo que son las congregaciones eh, fehacientes, verdaderas, verídicas. Y muchas veces vemos a través de los medios de comunicación como también muchas de ellas son ridiculizadas públicamente. Y eso es responsabilidad de cada cual. Pero a donde me quiero detener en este mensaje tiene que ver justamente con la cantidad de información que nos llega y que si usted analiza cada uno de ellos y con su Biblia en la mano, con su material de estudio ahí cerca suyo, mucho de esto, información que nos va llegando en el día a día, eh, se aleja mucho de lo que es la doctrina bíblica, se aleja mucho de lo que es la enseñanza, eh, de lo que es la fe, que en un momento determinado abrazamos. Por lo tanto, las personas recién convertidas, recién, que se están intentando a congregar en algún lugar, fácilmente son engañadas, fácilmente son desviadas, donde realmente tendrían, ¿no es cierto?, que poder ellos desarrollar su vida como creyentes. Entonces el apóstol Pablo advierte que tenemos que cuidarnos de toda la filosofía, de las religiones y tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano. Él nos pide que debemos cuidarnos de no solamente la religión, sino que también de la filosofía y tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano, la parte de Dios y su revelación escrita. Hoy día una de las mayores amenazas filosóficas a nosotros los creyentes es el humanismo secular. Y esa ha llegado a ser la filosofía fundamental. Y la religión, la forma, la manera aceptada en la mayor parte de la educación secular, de la administración pública y de la sociedad en general. Y el punto de vista que sostiene la mayoría de los noticieros y de los medios de comunicación de todo el mundo. Y es lo que en el día a día nosotros como creyentes palpitamos esto, nos damos cuenta de estas cosas. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, engañadores, sin afecto natural. Dice la palabra que incluso sus escogidos también pueden ser engañados. Entonces, en este tiempo en el cual nosotros podemos compartir este mensaje, quiero que podamos entender y comprender el fundamento bíblico de esta palabra que usted va a poder escuchar, va a poder compartir con alguien más. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, esta carta, él advierte que debemos cuidarnos de toda la filosofía, religión y tradiciones. Pero él dice aquellas que pongan énfasis, es decir, le dan importancia al desempeño humano sobre el actuar de Dios y sobre su revelación escrita a través de la palabra. Y esto fue escrito hace poco menos de 2000 años. El apóstol Pablo, él funcionó o se desarrolló su ministerio poco después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
después del año 33. Estamos en el 2024, así que son poco menos de 2000 años. Y ya el Espíritu de Dios le revelaba a Pablo lo que iba a acontecer en este tiempo. Entonces, una de las cosas que es relevante cuando yo pude leer esta palabra es que este tema del humanismo secular ha llegado a ser la filosofía fundamental y es la religión aceptada en la mayor parte de la educación pública, la administración pública y de la sociedad en general. Y es el punto de vista que sostiene la mayoría de los noticieros y de los medios de comunicación de todo el mundo. En el fondo lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros somos bombardeados de día, de noche, a través de esta filosofía extrañas. Y que nosotros como creyentes tenemos que tener el fundamento bíblico, tenemos que tener nosotros la base sólida de poder contrarrestar esta artimaña que solamente buscan el, el alejar cada día a la sociedad, al ser humano, de Dios como creador, de Dios como iniciador de lo que Dios, lo que nos toca experimentar en el día a día, poder ver de día a día. Es la palabra que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y nuestra fe es que Dios, si vamos al libro de Génesis, que Él fue quien creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Es decir, es un Dios creador, es un Dios lleno de amor, demostrado a través de la muerte de su único Hijo en la cruz del Calvario para poder salvar nuestras vidas, ya que nos encontrábamos cada uno en delito y en pecado. Y esta doctrina bíblica tiene su fundamento en la propia palabra de Dios. Entonces, esto del humanismo secular, qué es lo que enseña? Punto uno, enseña que la humanidad, el universo y todo lo que existe se compone solo de materia y energía configurada dentro de su forma presente por pura casualidad. Es decir, ellos desechan la obra de Dios como tal. Se lo voy a repetir. Uno, enseña que la humanidad, los seres humanos, el universo, o sea, todo, y todo lo que existe se compone solo de materia y energía configurada dentro de su forma presente por pura casualidad. Es decir, que todo lo que usted ve en esto observa, lo que hay, lo que no hay, se formó de la casualidad. O sea, como decía lo antiguo, fue el viento el que lo formó. Abiertamente están desconociendo la obra creadora de Dios. 2. Enseña que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, sino que son producto de un proceso casual evolutivo. La teoría de la evolución de Charles Darwin. Entonces, he leído dos puntos que tienen que ver con esto del humanismo secular. Y estas dos cosas prácticamente son para nosotros como creyentes, como personas que hemos abrazado esta fe, son aberraciones humanas, prácticamente. Y en la medida que avancemos nos vamos a dar cuenta. 3. Rechaza la creencia en un Dios personal e infinito y niega que la Biblia sea la inspirada revelación de Dios a la raza humana. O sea, el hombre por el hombre. Sostiene que no hay conocimiento aparte del descubrimiento humano y que la razón humana determina la ética apropiada para la sociedad, de modo que el ser humano se convierte en la autoridad suprema. O sea, aquí no tiene validez la moral de Dios, la ética de Dios, no tiene validez la ordenanza de Dios, los decretos, los mandamientos, los preceptos de Dios, eso no tiene validez. Para el humanismo secular es el hombre por el hombre y para el hombre. Cuando uno dice hombre, se refiere a los dos géneros, masculino y femenino.
procura modificar o perfeccionar la conducta humana mediante la educación, la redistribución económica, la psicología moderna y la sabiduría humana. Si usted se da cuenta, estos 5 puntos que hemos leído, en cada uno de ellos, la obra de Dios, la mano de Dios, la acción de Dios, la intervención de Dios no existe, porque la forma que ellos van transmitiendo esta información y lo hacen desde muy pequeño. Hoy en nuestro país particularmente hemos tenido en el último tiempo cierta eh, revuelta a raíz de una forma de transmitirle eh, la sexualidad a los niños menores de 7 años. O sea, ellos no miran el daño que puedan generar, sino que para ellos el fin justifica los medios. Entonces, cuando dice que procura modificar o perfeccionar la conducta humana mediante la educación y distribución económica, la psicología moderna y la sabiduría humana. Es decir, que las normas morales no son absolutas, sino relativas, determinadas por lo que hace feliz a las personas y les produce placer, le parece bueno a la sociedad, según las normas establecidas por sus dirigentes. De ese modo se rechazan los valores y la moralidad de la Biblia. Considera la relación humana, la satisfacción y el placer como los bienes de la vida en primer orden. Sostiene que las personas debieran aprender a contender con la muerte y con las dificultades de la vida, sin creer en Dios ni depender de Él. La filosofía del humanismo partió de Satanás y es una expresión de la mentira de Satanás, de que los seres humanos pueden ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Cuando Satanás le dice a la mujer, no, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser igual que Dios. Entonces, ahí parte toda esta batalla, esta guerra espiritual que hasta el día de hoy está presente en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, más que nosotros abrazar una religión, lo que tenemos que hacer es poder abrazar una fe, una doctrina que está respaldada por la palabra de Dios. Entonces, si a un niño pequeño comienzan a educarlo con los puntos que yo he leído, claramente ese niño cuando llegue a la adultez, él jamás su vida jamás dependió de Dios. Su vida jamás tuvo la posibilidad de involucrar a Dios en su desarrollo personal. Porque el humanismo secular eso es lo que persigue, eso es lo que busca, alejar al ser humano de Dios, de lo que Dios es capaz de desarrollar en cada uno de nosotros, los potenciales que Dios puede desarrollar. La Biblia identifica a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Y que yo lo voy a buscar para que lo podamos leer. Dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, a mí, lo que al leer esto digo, ¿cómo? ¿De qué forma actúa Dios? De que hace ya casi 2000 años se preveyó todo esto que hoy día estamos experimentando. Y cada día esto aumenta en forma exponencial a través de las diversas leyes valóricas que son, ¿no es cierto?, empujadas por todas estas minorías de la diversidad que hay en nuestro país particularmente y también a través del mundo entero. Entonces la pregunta, siempre mi pregunta, y cuando en la congregación no tenemos que participar en foros pastorales, es
¿Qué papel desempeña la iglesia de Dios como tal? ¿Qué papel desempeña la iglesia de Dios? ¿Qué papel o cuál debe ser la metodología a seguir? Si nosotros vemos que hoy en día en, en ciertas congregaciones se entregan mensajes de motivación personal, se entregan mensajes que tienen que ver con el crecimiento humano más que espiritual. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, en la última iglesia, y que bíblicamente corresponde al periodo que nosotros estamos experimentando en esta línea trazada por Dios, en los tiempos proféticos que Dios traza. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tu obra, que ni es frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros, como creyentes, en este año 2024, las congregaciones, las iglesias, se ven reflejadas en este mensaje a la Odisea. Entonces, si nosotros comparamos la labor, comparamos la tarea, el desarrollo, la entrega de la congregación en este tiempo, y comparamos el trabajo de Satanás como el enemigo de nuestra vida, vamos a darnos cuenta que las congregaciones van un paso atrás de lo que Satanás ha logrado desarrollar en este tiempo. Ahora usted me dirá: pero ¿sabe qué? Que eso está escrito. Sí, está escrito. Pero nosotros somos los llamados, los atalayas, a poder transmitir verdades, a poder usar los medios que Dios nos da para poder transmitir verdades bíblicas, para que muchos de aquellos que están hoy día extraviados de la verdad puedan volver al camino, puedan volver a reencontrarse con Dios, a reconocer que Dios es el Dios creador. Porque la labor que hace este humanismo secular es poder apartar, es poder alejar, es poder, ¿no es cierto?, con los puntos que leí, usted se da cuenta claramente que lo que único que busca esta filosofía del humanismo secular es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 25, en donde honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, hoy día es más importante el ser humano que Dios mismo. Pero el tema es que eso lo van, es una forma tan sutil como lo van introduciendo en la humanidad, que la gente no logra darse cuenta. Hasta cuando ellos asumen su vida personal, sus logros, sus logros, sus éxitos. Y siempre se deja ver un individualismo, un egoísmo. Y jamás mencionamos de que Dios estuvo en el medio, de que Dios fue el proveedor, que Dios fue quien nos levantó, quien nos animó, quien nos sanó, quien nos curó, quien nos salvó, quien nos redimió, quien nos justificó.
Eso usted no lo ve en el lenguaje diario del ser humano, porque la sociedad, los organismos que desarrollan esta filosofía se han encargado de eso. Entonces cuesta poder muchas veces hablar con alguien, pero el Espíritu de Dios que en definitiva redarguye de pecado, de error al que está escuchando. Pero para eso tenemos que tener nosotros la preparación, el conocimiento bíblico necesario para poder transmitir verdades y para poder demostrar de que hay un Dios grande, poderoso, hay un Dios creador, que hay un Dios sanador, que hay un Dios que fortalece nuestras vidas, que hay un Dios que nos anima día a día a poder seguir adelante. Y el humanismo secular funciona totalmente al revés, de que en el fondo es el ser humano con sus propias capacidades, con sus propios recursos, con sus propias formas, sus maneras. Recuerde que dentro de lo que leíamos hablábamos de que este humanismo secular propone de que los valores éticos, morales, bíblicos no sirven, sino que los propios dirigentes son los que ellos establecen los valores morales, éticos. Y ahí hoy día tenemos una sociedad amoral, antiética, una sociedad egoísta, individualista. Entonces, a lo que yo quiero poder transmitir en este día, justamente esto, que nosotros como creyentes nos podamos dar cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de que es necesario que nosotros podamos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, de que nosotros podamos transmitir esta verdad. Recuerda usted que el Señor, Él nos da una gran comisión y que es ir y predicar el reino de los cielos, el reino de Dios a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y cuando usted habla de que ese será salvo, es en ese minuto cuando uno tiene que poder pedirle la gracia a Dios y poder transmitir salvo de qué. ¿De qué yo voy a ser salvo? Usted tiene que ir ahí al libro de Ezequiel, donde dice la palabra que toda alma que pecare, esa morirá. Y el pecado no es otra cosa que no hacer la voluntad de Dios, estar en desobediencia delante de Dios. Entonces, esa persona se pierde. ¿Dónde? En el infierno. Entonces, el humanismo secular lleva de la mano a la sociedad directo al infierno. Porque para ellos no está Dios, no existe Dios, Dios no es real, Dios ni siquiera lo mencionan. Si cuando uno, estimado hermano, lee esto, y se los voy a leer de nuevo, dice, enseña la filosofía del humanismo. 1. Enseña que la humanidad, el universo y todo lo que existe se componen solo de materia y energía configurada dentro de su forma presente por pura casualidad. No participa Dios. 2. Enseña que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, sino que son producto de un proceso casual evolutivo. No participa Dios. Rechaza la creencia en un Dios personal e infinito y niega que la Biblia sea la inspirada revelación de Dios a la raza humana. Es decir, el ser humano fue creado o emergió en algún momento determinado por voluntad propia. Sostiene que no hay conocimiento aparte del descubrimiento humano. Es decir, todo lo que hoy día existe, lo que hay, es solamente porque el ser humano lo ha creado. Y que la razón humana determina la ética apropiada para la sociedad. La razón humana. ¿Y qué es lo que hace el ser humano sin Dios? Cuando vemos en la palabra del Señor una cantidad de ejemplos de seres humanos, de personas sin Dios, sin el accionar de Dios, vemos que el hombre sin Dios es nada, nada. Y eso en el fondo es lo que está haciendo el humanismo secular. Y se lo reitero en este día,
Él está llevando de la mano a la sociedad toda derechito al infierno. Porque dice la palabra que toda alma que pecare, esa morirá. Ciertamente todo un día vamos a dejar de existir en este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, en este cuerpo donde, ¿no es cierto?, somos vasijas de barro, y lo que está dentro de cada uno de nosotros es lo que realmente tiene el valor. Pero en la medida de que hayamos eh, recibido, hayamos aceptado de que Dios envió a su Hijo para que a través de su muerte nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Enseña que las normas morales no son absolutas, sino relativas, determinadas por lo que hace feliz a las personas. Esto, cuando uno lo lee claramente, dice muchas, tiene que ver esto con la diversidad sexual. Es que yo me siento, en Europa alguien dijo que se sentía caballo y que había que tratarlo como un caballo. Otro que se siente en perro, hay que tratarlo como perro. Y todas estas situaciones que se dan en el día a día y uno las mira y a veces son jocosas, pero tiene que ver con esta introducción soterrada del humanismo secular. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Pues él me dice que las normas morales no son absolutas, sino relativas, determinadas por lo que hace feliz a las personas y les produce placer y les parece bueno. Considera que el ser humano se debe realizar, satisfacer y el placer como los bienes de la vida en primer orden. Que tenemos que aprender a contender con la muerte y con la dificultad de la vida sin creer en Él ni depender de Él. Y Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todo esto que hemos leído tiene que ver con eso. La filosofía del humanismo partió de Satanás y es una expresión de la mentira de Satanás, de que los seres humanos pueden ser como Dios. La Biblia identifica a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Todos los dirigentes cristianos, pastores, padres, deben hacer cuanto puedan para proteger a sus hijos de la enseñanza humanista, poniendo al descubierto el error que contienen e infundiéndoles un piadoso desprecio por su influencia destructiva. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Destruir la sociedad. Y de esa manera, al destruir la sociedad, también se destruyen familia, todo, arrasa con todo a su paso. Pero les recuerdo, amados hermanos, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Estamos llamados a transmitir verdades. Estamos llamados a llevar un mensaje de esperanza. Estamos llamados a poder hablar de la grandeza de nuestro Dios. Estamos llamados a pregonar el Evangelio del Reino, a proclamar el reino de Dios sobre esta tierra. La oración que hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y Dios hasta el día de hoy nos ha guardado, nos ha protegido, porque somos sus hijos. Muy distinto de cómo hoy día está la sociedad. Y usted no debe tampoco gozarse de cómo está la sociedad, porque también ellos tienen derecho a poder recibir una palabra que transforme su vida, una palabra que cambie su mente, una palabra que en un momento determinado ellos puedan darse cuenta que van por un camino errado, y eso solamente está en la voluntad de Dios. Su labor, amado hermano, hermana, es poder transmitir verdades. Su labor, amado hermano, hermana, es poder transmitir la doctrina fidedigna que está en la palabra del Señor. Anhelo de que Dios le bendiga en este día, de que Dios le pueda fortalecer, de que Dios les dé las herramientas espirituales. Dios le dé a usted, amado hermano, pueda recibir la instrucción de parte del Señor.
estamos llamados a poder transmitir una palabra, una verdad, algo que haga bien a la vida de las personas. Por lo tanto, a través de este tema que hemos podido exponer y poder tener, ¿no es cierto?, la claridad respecto a este humanismo secular que solamente busca la división, la separación de la humanidad del Dios creador. Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios les fortalezca. Comparta esta palabra, comparta esta enseñanza, comparta este consejo que Dios ha permitido que usted pueda escuchar. Deseo que Dios le bendiga grandemente, que Dios lo prospere en su camino, así como también prospera usted, su alma, su vida, su espíritu. Un abrazo. Dios le bendiga.